El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Canal TVC, somos ciudad. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Gracias, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Trancón. Gracias por estar con nosotros, muy amables. Hoy tenemos invitado a un dirigente sindical, veterano dirigente sindical, Enrique Guarín. Él es directivo de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Gracias por venir, Enrique. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Gracias, Alfonso, por la invitación. Muy bien, afortunadamente aquí en esta entrevista ahí para mirar a ver cómo nos va el viernes próximo en las elecciones Este viernes internas. ¿qué hay? Este viernes hay elecciones nacionales del Comité Ejecutivo de la CUT Santander, de la CUT Nacional y a nivel regional de la CUT Santander. ¿Y usted aspira a ser qué? Yo aspiro nuevamente, en este momento soy segundo vicepresidente y aspiro nuevamente a ser ejecutivo de la CUT Santander, sí. Eso es bueno, ¿no? Llevo la lista número 105, acompañado de importantes dirigentes integrales y sobre todo de gente joven. ¿Quiénes pueden votar? Pueden votar todos los socios de los sindicatos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, es decir, los trabajadores de Ecopetrol, trabajadores del Acueducto Bucaramanga, trabajadores de Filtros Parmo, trabajadores de la Gobernación de Santander, el sector informal puede votar también y obviamente los maestros. ¿Cuántas centrales obreras hay en Santander? En Santander hay 3 centrales obreras, dicen que hay otra, pero para mí eso es una central obrera fantasma porque todo lo que yo en el movimiento sindical y no conozco a ninguno de los integrantes de esa nueva central que está registrada en el Ministerio del Trabajo, pero yo conozco acá la CTC, la CGT y obviamente la Central Unitaria, que es la más grande, ¿no? Es la mayoritaria, claro. ¿Cuántos? 570.000 socios en el país tienen ahí. ¿Y aquí en Santander cuántos? Alrededor de 37.000 socios, de los cuales están aptos para votar alrededor de 30.000 ahora en las elecciones del 21 de este viernes. De este ¿Y viernes. cómo es la votación? La votación es directa, o sea, en sitios específicos de cada sector se coloca una urna. Ahí hay 2, 3 jurados y ellos se encargan de recolectar los votos con el listado que tienen cada uno de los jurados. ¿Y las urnas dónde están aquí en Bucaramanga? En Bucaramanga. No, en Santander, digo. En Santander se van a colocar urnas. En Ecopetrol hay 4 urnas. En Barranca Bermeja, en Sabana de Torres hay 4 urnas. En sitios estratégicos, aquí en Bucaramanga hay urna en la Gobernación de Santander, hay urna en la Alcaldía, hay urna en el hotel o antiguo Hotel Bucarica. Igualmente hay urna en algunas empresas como en Filtros Parmo, como en Ferretería al Día, como en Tesicol. En el SENA se van a colocar urnas, igualmente en el bienestar familiar y los sitios donde la gente tenga la facilidad para ir. ¿Y el horario? El horario es de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Recordamos que en el magisterio hay elecciones también de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ese es el horario para el magisterio. ¿El viernes también? El viernes. Entonces hay elección del Comité Ejecutivo de FECODE a nivel nacional y a nivel nacional hay también elección del Comité Ejecutivo de la CUT y a nivel departamental. Bueno, ¿y por cuánto periodo los eligen a ustedes? Por 4 años. ¿Usted ya lleva 4 años? Llevo 4, sí, ya llevo 3 periodos ahí y en estos últimos 4 años aspiramos nuevamente a que nos elijan con una propuesta de defender los derechos de los trabajadores, pero fundamentado en defender la fuente de empleo. ¿Cuántos se eligen? Se eligen a nivel departamental 15, a nivel nacional 21. Ah, bueno. ¿Y de aquí eligen a nivel nacional también? Sí, claro, aquí se vota. Aquí a quienes van a votar dan 2 tarjetones. En la lista nacional hay 32 candidatos, de los cuales se eligen 21. Y a nivel departamental hay 22 candidatos, de los cuales salen elegidos 15. Bueno. Y aspiramos con la lista número 105 salir elegidos. Bueno, ¿uno cree, Enrique, que ha disminuido la acción sindical en Colombia? Pues yo creo que sí, por un aspecto muy claro que tengo yo en la cabeza. O sea, después de la aplicación de la apertura económica, el movimiento sindical ha venido descendiendo en socios por una cosa muy sencilla. Las empresas se están acabando y sobre todo el movimiento sindical privado. Sí. Entonces, empresas en Santander como la licorera,
desapareció. Sí. Desaparecieron alrededor de 500 trabajadores. Claro. Trefilco desapareció, Telecom. 400 trabajadores. Telecom desapareció. La Nacional de Cigarrillos desapareció. Margaret Fashion desaparecieron. Entonces, todas estas empresas que desaparecen por obra y gracia de la apertura económica, pues obviamente los trabajadores fueron despedidos y esta gente normalmente sale al rebusque, el sector informal, del cual cada vez es mucho más grande en Bucaramanga, y tenemos bien claro de que el sector informal representa casi el 60% de la economía del país, de la región acá en Bucaramanga. Bueno, ustedes generalmente son antiuribistas. ¿Y cómo le pareció la propuesta de Uribe de aumentar el salario mínimo más de lo que se menciona? Pues a mí me causó mucha extrañeza por un aspecto. Él fue 8 años presidente de la República y fue toda una lucha para que mínimamente aumentara alrededor del IPC, de la inflación en el país durante todos los años. Y fue una lucha dura, y él, con el criterio de que no, porque se aumentaban el costo laboral de los trabajadores en la empresa, y ahora sale con esa propuesta que para mí es aspecto demagógico. O sea, yo no le veo sentido, y que eso lo define es el comité de concertación que se debe instalar ahora en diciembre para que definan cuánto es el aumento del salario mínimo legal vigente en el país. La Central Obrera, la CUT, tiene una cifra de cuánto debería ser el salario mínimo en Colombia. Pues la Central siempre ha hecho un estudio en ese sentido de que la canasta familiar de los trabajadores en el país son 3 salarios mínimos, es decir, en este momento el salario mínimo son 281.242 pesos, multiplicado por 3. No. Sí, claro, 281.000. Perdón, 781.000. Ya me sí, tiene toda la razón. 781.000. Sí. 242 pesos. Entonces, para uno ir a mercar y sostener una familia normal de 3, 4 personas, necesitan alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, entendemos que para incrementar el salario aquí es imposible, pero sí el gobierno debía de meterse en un incremento salarial por encima del IPC 3, 4 puntos, que le mejore la capacidad de compra del trabajador colombiano, que se ha venido perdiendo en los últimos 30 años. Es decir, un trabajador hoy recibe más dinero y va al mercado y compra menos cosas, y le toca acudir a disminuir productos de la canasta familiar porque no le alcanza el dinero con el salario mínimo. Bueno, es cierto que hay empresas en Santander, o en Colombia, pero en el caso de Santander, que ustedes están acá, que sacan colombianos que ganan el salario mínimo para meter venezolanos que con la mitad del salario trabajan. A ver, en el sector industrial yo no conozco empresas que hayan despedido trabajadores para vincular venezolanos. No conozco empresas con un promedio de 20 trabajadores hacia arriba. Ya en el aspecto comercial, indudablemente sí, es decir, uno va a un restaurante, va a un almacén pequeño y han desplazado la mano de obra de los colombianos para enganchar un venezolano. Pero en el sector industrial no conozco ese fenómeno. Antes las empresas le tenían miedo al sindicato. ¿Todavía? Todavía, a pesar de que ha disminuido un poco, y yo siempre manejo el criterio de que un sindicato, cuando se crea en una empresa, el factor fundamental es la inconformidad de los trabajadores y por mal manejo de las relaciones obrero-patronales del patrono. Y cuando el sindicato se crea, debe jugar un papel importante para fortalecer la empresa, no solamente con el trabajo diario del trabajador, sino con las ideas. Y hay que recordar, un trabajador bien remunerado que esté consciente de que la empresa lo trata bien, trabaja mucho más conforme y produce más. Pero un trabajador inconforme, automáticamente el ser humano baja el ritmo sin quererlo. Entonces yo he insistido en mucho tiempo de que los patronos deben escuchar a los trabajadores y dejarlos que se organicen sindicalmente, porque permite mejorar las relaciones obrero-patronales y discutir los problemas que hay al interior de la empresa. ¿Qué empresas en Santander tratan bien a los empleados? O sea, hay varias empresas que tratan bien a los empleados. O sea, yo no puedo desconocer, digamos, las relaciones obrero-patronales que se dan en una empresa como Texicol. Bueno, allá tienen una relación más o menos manejable, sí, una comunicación fluida entre sindicato y empresa. Inclusive allá conservan puntos antiguos de la ley, el recargo nocturno, que es un ingrediente positivo para mejorar la capacidad de compra de los trabajadores. Y hay también otras empresas ahí, digamos. ¿Cuáles? Digamos el caso de
de soya, las relaciones obrero-patronales son en ese sentido. Pero hay otras que sí es lo contrario. Digamos, Bavaria, que hoy es de una multinacional, las relaciones obrero-patronales muy complejas, Coca-Cola muy complejas, demasiado complejas las relaciones obrero-patronales. En Filtros Parma hay unas buenas relaciones obrero-patronales, sí, claro, allá eso, recordemos que Filtros Parma fue vendido a una multinacional, el sindicato no estuvo muy de acuerdo, pero ¿qué hacemos? Es lo que permitió la ley a través de los tratados de libre comercio, y las relaciones obrero-patronales en Filtros Parma son aceptables, se lleva un ambiente positivo en ese sentido, se respeta el criterio de la empresa, pero también se respeta el criterio del sindicato. ¿El gobierno de Bucaramanga? El gobierno de Bucaramanga, yo creo que las relaciones obrero-patronales en la alcaldía de Bucaramanga son malas. El perfil del alcalde es un perfil complicado, complejo, muy tirante, ofensivo en sus expresiones. ¿Tirano? Sí, tirano, ofensivo, ofensivo en sus expresiones. Sí. Y yo creo que un alcalde debe tener expresiones fraternas, así tenga contradicciones, porque es que la contradicción entre ser humano es normal. Lo que no es normal es que se tiren expresiones ofensivas, porque eso obviamente hace las relaciones obrero-patronales tirantes. Y con el sindicato las relaciones obrero-patronales son muy tirantes. Recordábamos con Enrique antes de empezar el programa, extra micrófono, que había un uribista en la CUT. Yo dije, eso es difícil, pero había un uribista. ¿Eso no le parecía curioso que hubiese un uribista en la CUT? A nivel nacional en la Junta hay también un uribista que es del sector agroindustrial. Y a nivel sí existían acá un compañero ahí en el sector sindical y defendía la posición, ¿Sí? de carácter conservador, y eso está bien de que defienda la posición. O sea, no se la callaba. Sí, claro. No era solapado, porque hay gente que en el fondo Sí, son uribistas, pero no lo dicen. No, él sí era... Claro, era derecho y daba el debate. Y eso es interesante, la discusión entre las personas interesante y más en el movimiento sindical para mirar a ver cómo fluyen las ideas. ¿Por qué el movimiento sindical siempre se asocia a la oposición de la estructura estatal? Por un aspecto muy sencillo, porque es que cada vez el modelo económico en el país, sobre todo en los últimos 30 años, el trabajador pierde capacidad de compra y de consumo. Entonces, el trabajador, por implementación del modelo económico, así llamado política neoliberal, exige de que se trabaje más y se gane menos con menos garantías. Entonces, si se gana menos, se compra menos. Y eso es sinónimo de que de pobreza y a su vez es sinónimo de que de delincuencia. Entonces, en el departamento de Santander y concretamente en Bucaramanga y Barrancabermeja, la delincuencia se ha incrementado porque la fuente de empleo se han disminuido y los derechos de los trabajadores se han disminuido. Entonces, ese es el aspecto. Entonces, normalmente un trabajador inconforme con un ingreso que no le permite subsistir mínimamente en el sentido, pues se crea la inconformidad y se hace la oposición. Enrique, ¿qué país en Sudamérica, vamos a Sudamérica, están bien los trabajadores? No perfecto, pero sí están mejor que Colombia. A ver, en Sudamérica ha mejorado sustancialmente el ingreso de los trabajadores peruanos. Allá, sí, no sé, todavía no es a nivel al nuestro, pero ha mejorado. A nivel de Bolivia lo mismo, no es el nuestro, pero ha mejorado. Pero están por encima de nosotros, Uruguay, Brasil, claro, Brasil. Argentina, a pesar de la crisis de hoy, está muy por encima de nosotros, pero la crisis lo tiene reducido, pero está por encima en garantías de carácter social para los trabajadores y en garantías de carácter sindical. Mucho mejor las garantías en Brasil y en Argentina que en Colombia, claro. Ya. ¿Y de Venezuela? Cuéntame la verdad. A ver, de Venezuela... ¿Sin miedo? No, sin miedo no. Yo le digo, yo nunca he sido chavista. Y en este momento entiendo que el problema de la economía de Venezuela no es un problema económico de los grandes países y que está en el epicentro el problema del petróleo. O sea, recordemos que Venezuela es el país que más reservas petroleras tiene en el mundo, más de 100 millones de barriles. Y eso en la economía del mundo juega. Entonces, allá entra Chávez, derroca a la gente que respaldaba, digamos, la economía de los Estados Unidos y bloquean la economía. Entonces, ¿quién ha salido el perjudicado de eso? Pues obviamente la población, y por eso se da el fenómeno que hace 20 años un colombiano se iba para Venezuela y llegaba acá después de un año en tremendo carro, con unas garantías tremendas, y ahora sucede lo contrario, se van ellos se vienen para acá, pero el venezolano no vaya a gastarse lo que llegara acá porque no, tampoco le da. Entonces, aquí en la economía del país no aguanta, ni siquiera para los colombianos porque el desempleo es alto y menos con la llegada de los venezolanos. Entonces, yo reconozco, y Maduro ha cometido errores. ¿Usted le gustaría sacarlo a él? ¿A quién? ¿A Maduro?
Pues yo pienso de que Maduro en este momento se sostiene ahí con muchas dificultades, hay mucha presión para sacarlo, pero no es conveniente que se le saque en la forma como pretende la ONU o la OEA, que planteaba a través de su representante de que invadir. Yo no estoy de acuerdo con una Pero invasión. ya están violando los derechos de los trabajadores. Pero ¿Sí? deben solucionar el problema. Sí, estamos violando derechos de los trabajadores y de la mayor parte de la comunidad venezolana. Deben solucionar el problema ellos mismos, como nación, y no con intervención de injerencia extranjera, porque me parece que eso no es correcto. Bueno, ya les quitaron a ustedes ese cirilí que manejaba el ejército y el Estado, de que ustedes cubrían a los guerrilleros. Sí, en un porcentaje muy alto, porque recordemos que cuando estaba la insurgencia a través de la FARC, porque hay varios grupos, pero era el mayoritario, Sí. entonces a nosotros, a todo el mundo, ser dirigente sindical era un sinónimo de guerrilla. Yo siempre he rechazado a la guerrilla en el método que utilizaba, o que utilizan algunos todavía, para la toma del poder. Yo creo de que hay otros mecanismos mucho más adecuados, y me parece muy positivo en el gobierno anterior de que hubiera llegado a un acuerdo con la FARC para que se reintegren a la vida civil. Y en este momento se ha disminuido con mucha intensidad, pero nos encontramos con el fenómeno del actual ministro de Defensa, que dice de que las movilizaciones y sobre todo el movimiento sindical son motivados por intereses de grupos al margen de la ley. Eso no es cierto. Yo de algo estoy claro, llevo 30 años de historia sindical. Cuando hay movilizaciones, cuando hay las marchas del 1 de mayo, eso es sobre los recursos directamente de los trabajadores. O sea, mensualmente ellos aportan una cuota y con eso se hacen las marchas, se sacan las pancartas, se sacan los afiches, se acude a la radio para que haga la publicidad respectiva, pero nunca a los medios ilegales, que como dijo el ministro de Defensa, Sí, claro. a no ser que algún sector dentro del movimiento sindical, porque yo tampoco desconozco eso, que la insurgencia podía tener sus amigos al interior del movimiento sindical, pero era minoría absoluta. Tengan la plena seguridad que eran minoría absoluta. Bueno, Enrique, estamos hablando con Enrique Guarín, que está en el comité ejecutivo de la CUT, aspira a continuar 4 años, las elecciones son este viernes. Venimos en un momento aquí en el trancón de la noche. Extra para mí, Solo para mí. con el amor extraordinario, ganamos, viajamos y disfrutamos. Son 13.777 millones de premio mayor. Un extra para ti, un extra para mí. Con el amor extraordinario de Lotería Santander. Juega el martes 2 de octubre. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilados por servicios. Esto es para los tenderos de Colombia. ¡Ay! Pase la voz, señor tendero. Llegamos al canal TVC Somos Ciudad, que hablen los tenderos todos los sábados a las 2 de la tarde, mi querido Ruchi. Así es, Gracie, la tarjeta de invitación para todos los tenderos de Bucaramanga, del área metropolitana, del departamento de Santander y del país, para que estén conectados al canal TVC Somos Ciudad, sábado 2 de la tarde, el programa de los tenderos del país. Que hablen los tenderos. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Por eso ahora voy a cantar. Hoy no fío, mañana sí. Por eso ahora vivo feliz. Seguimos en el trancón de la noche. Hoy estamos hablando con Enrique Guarín. Está promocionando su candidato. ¿Cuántos candidatos hay para la CUD aquí en Santander? En la Q Santander hay 22 candidatos, hay candidatos excelentes. ¿Y eligen cuántos? Y eligen 15. ¿15? De esos 15 aspiro yo a ser reelegido nuevamente con el número 105. ¿A usted le gusta la reelección? A mí me gusta la reelección, pero no permanente. O sea, yo creo, de hecho, yo cuando fui ¿Cómo? presidente del Pero- Sindicato Metalúrgico de Santander Sí. por varios años, y les dije, no, ya nombren a otro porque esto hay que permitir que la gente avance. Sí. La vida del ser humano es un camino, Sí. y uno debe avanzar en ese camino y no quedarse estancado ahí, y mucho menos en un puesto permanente ahí, porque no hay que rotarlo. Llevo 3 periodos acá y aspiro. ¿Y eso es al último reelección? periodo. Sí,
pero en ese sentido la experiencia hay que aprovecharla. O sea, ¿qué tal usted elegirlo a la primera periodo de 4 meses? Pues se queda con... 4 años. 4 años, perdón. Sí. Pues se queda que subiendo la experiencia, no, entonces cuando llegue y sea reelegido, ahí sí va a aplicar la ¿Y experiencia. la reelección de Uribe? No, la rechacé por la forma como se dio. Y está demostrado que fue una reelección totalmente ilegal. ¿Ah, sí? Está demostrado. No solamente la reelección de Uribe, la del próximo presidente también fue porque eso se hizo a reelección con la Santos. aprobación, claro, la de Santos. Bueno. En la forma, y estar demostrado que fue aprobado ilegalmente en la reforma de la Constitución. ¿Vio el debate este martes contra el ministro Carrasquilla? Sí, sí. ¿Qué le pareció? Pues Cuéntame la verdad. La verdad absoluta es que para mí es un cinismo de que el ministro Carrasquilla niegue lo que se ha dado. O sea, uno no es economista y simplemente por lógica dice, facilita todo un crédito a los municipios en el país a través del sector bancario, cobran unos intereses altos. A estas alturas de la vida la mayor parte de los municipios no han cancelado la mitad de la deuda y deben más de lo que les prestaron. Y el ministro, después de que se llega, que también modifican la Constitución, abre una empresa en Panamá, paraíso fiscal. Entonces uno dice, eso es una casualidad, no, eso es una lógica, que los pesos llevan a crear una empresa sólida para mirar cómo usufruta de lo que él implementó. Sí. Entonces para mí es un cinismo. Y en ese momento yo estoy con la gente que le dice al gobierno de que se equivocó en esa elección del ministro y que ojalá renuncie, porque es saludable para el nuevo gobierno de que renuncie y deje las puertas abiertas para que llegue otra persona que fluya en la nueva política del gobierno de Duque. Enrique, ¿qué opinión tiene usted de Robledo? Yo tengo una excelente opinión de Jorge Enrique Robledo. Sí. Yo creo de que es el mejor senador que ha tenido Colombia en este siglo. Un tipo estudioso, con carácter, es limpio, o sea, es un tipo honesto, a cabalidad. Conozco la vida de él, él es pensionado como profesor de la Universidad de Caldas en Manizales y sobre eso vive. Y lo que tengo entendido es que lo que él recibe como honorario, como salario, como senador, él lo invierte para las causas sociales, es decir, para desarrollar sus criterios y para mirar cómo saca adelante una posición diferente, una posición política diferente a lo que se viene aplicando en el país hace más de 50 años. Bueno, ¿y qué piensa el gobierno de Duque? Yo pienso del gobierno de Duque que va a ser una continuidad del gobierno de Santos, del gobierno de Uribe, del gobierno de Pastrana, del gobierno de Ernesto Samper y del gobierno de César Gaviria, es decir, aplicar el modelo económico, pero con una diferencia. Es que en ese sentido va a impulsar mucho más a profundidad el modelo económico a través de las privatizaciones. Me preocupa la venta de Ecopetrol porque me parece que van a trabajar duro eso sobre un acuerdo que pueden hacer en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, privatizando Ecopetrol, se nos muere la gallinita de los huevos de oro acá en Colombia, y de dónde vamos a recuperar la plata. Pues yo creo que Duque tiene ese objetivo, y si venden Ecopetrol, la plata la va a recuperar del bolsillo de la reforma tributaria con los colombianos y sobre todo los sectores populares. Ustedes en la CUD hacen trabajo de capacitación, para los socios, para la gente que está afiliada. Claro, que cada vez se dificulta más porque es costosa, pero se hace continuamente. ¿Sí? O sea, yo me doy el orgullo de decir, si hay alguien que entiende un poquitico el problema político del país, sobre todo del 90 hacia acá, son los trabajadores. O sea, para mí no fue noticia, y para la mayor parte de los trabajadores, de que los medios de comunicación hace aproximadamente 3 meses dijeran que los fondos de pensiones estaban privados, estaban robando a los trabajadores. Eso se dijo en el movimiento sindical hace aproximadamente 25 años. Me acuerdo la persona, lo voy a nombrar, Gustavo Miranda, trabajador antiguo del Seguro Social, y decía en ese entonces, los van a robar. El que se afilia a un fondo de pensiones privados, lo van a robar, y hoy está demostrado. ¿Qué se hizo Gustavo? Gustavo está trabajando, tiene una oficina acá en Cabecera. Tiene una oficina. La magistrada que se acaba de pensionar, que tenía salario de 17 millones de pesos y se pensiona con 2,5 millones, es una muestra en el país de que efectivamente los fondos de pensiones privados son un robo para los trabajadores colombianos. Y yo sí le sugiero a la gente, afíliese a Colpensiones. Sí, claro. Porque es el camino adecuado. ¿Usted para... ya se pensionó o no? Estoy a la puerta de un año larguito. ¿Ah, sí? Y está cotizando en el Seguro Social, ¿no? Claro, yo llevo 36 años de cotizar al Seguro Social, 2.200 semanas. ¡Qué bien! Y no, la mesada se me disminuye también por obra y gracia del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
66.6 de lo que uno recibe. ¿Ah, sí? Y además de eso ya no recibe uno prima. O sea, yo tengo claro en mi cabeza que un pensionado en Colombia hoy en día se le disminuyen alrededor del 52% sus ingresos Sí. cuando sale pensionado. Porque la mesada del básico es 6.66. No recibe primas, no recibe vacaciones. No, la de diciembre sí. Pero muy reducida, bueno. Entonces, pero las extralegales no, en el caso, en el momento sindical. No recibe vacaciones, no recibe cesantías. Y las arandelas de recargo nocturno y todo eso, entonces se mejora la calidad de vida de un pensionado en Colombia. Dicen que las mejores condiciones de trabajo son las de Ecopetrol y de Acueducto Bucaramanga, ¿es cierto? La de Ecopetrol es de las mejores convenciones colectivas que existen en el país, por lógica, porque es lo que mueve la economía en el mundo. Sí. Y el petróleo en Colombia es el más caro, el galón es el más caro que existe en el mundo. Entonces lo lógico es que los trabajadores tengan un buen ingreso y a sabiendas de eso no tienen el ingreso lógico de acuerdo a la rentabilidad Bueno, que el está petróleo. bien, ¿no? Pero la convención está muy buena. Sí, sí. ¿Y el acueducto? Para el medio, porque recordemos que el promedio de ingresos de los trabajadores colombianos está muy por debajo Sí. de lo de la canasta familiar, muy por debajo. O sea, hay unos pocos que reciben mucho y la gran mayoría... ¿Y el acueducto cuál es la Y el acueducto tiene una buena convención, pero tampoco una convención, como se dice, que muy onerosa, ¿no? Una convención presentable y digna para que los trabajadores tengan capacidad de compra y de consumo. ¿Y qué otras empresas tienen buenas convenciones? A ver, aquí la electrificadora tiene una convención buena. Y resalto esto, la electrificadora tiene un punto convencional de que no se cobra tarifa básica como en el acueducto y en el gas. Porque es un punto convencional que pactaron los trabajadores de Sintralecol hace aproximadamente 25 años, que a los usuarios no se les cobra tarifa básica. Entonces, cuando ustedes ocupan su apartamento y dura 2 o 3 meses, le llega 200, 300 pesos de cobra de factura. El resto de los servicios públicos Entonces, no. allá están bien. Es una conquista sindical. ¿Hay otras? Claro, está bien la convención. Claro, hay otras buenas convenciones. ¿Cuáles? O sea, la de Tesicol es una convención Sí. presentable. ¿Cuál La más? de Filtros Parmo es una convención Sí. presentable. Igualmente la de los trabajadores de Coca-Cola es una convención presentable, sí, claro. ¿Los de Bavaria? Los de Bavaria, bueno, los de Bavaria no. Después de la pérdida de la liquidación del sindicato de allá. Coca-Cola sí. Coca-Cola todavía conserva unos buenos puntos ahí económicos y políticos que benefician el conjunto de los familiares de los trabajadores de Coca-Cola. ¿Se violan muchos derechos laborales aquí en Santander? ¿Cuáles, por ejemplo? Uno muy normal, contrato de trabajo. Hay gente que entra a laborar con orden de prestación de servicio y les quedan debiendo el salario. Fertilizantes le deben el salario de un año en Sí, Barranca Bermeja. sí. Aquí se liquidó la clínica Bucaramanga y duraron 1 año y medio sin pagar el salario y hoy todavía le deben prestaciones sociales y le deben aportes ¿Y a el gerente seguridad todavía social. está en la cárcel? ¿El Y de, le deben la, aportes. el de la clínica? Sí, todavía están, sí. Le deben aportes a seguridad social de los trabajadores que después de un promedio de antigüedad de 30 años, hay gente que cuando cumple los 50, sobre todo las mujeres, los 57 años y los hombres los 62, va a reclamar y no tiene el pago de las semanas porque la clínica Bucaramanga no lo hizo. Eso es una demanda ahí compleja que hacer, pero hay que hacerla. Y hay diferentes violaciones al contrato de trabajo, al salario, lo mismo que a la seguridad social. Es muy común de que no les paguen seguridad social a los trabajadores y sobre todo a los no sindicalizados. Ya no es tan normal las huelgas de ustedes, muy poco, ¿no? Porque es que yo siempre he dicho, la huelga es un derecho universal, pero para utilizarla eso afecta a ambas partes. Y no es fácil utilizarla. Entonces decirle el patrón no quiere aceptar algunas propuestas de los trabajadores y para que el trabajador defina una huelga no es así de sencillo, hay que convencerlo y deben ser muy malas las propuestas de la empresa para que los trabajadores se atrevan a votar una huelga. Ahorita no hay ninguna empresa en huelga privada en Santander. No, en este momento no. La última creo que fue Tesicol porque pretendían arrebatarle una conquista, el recargo nocturno y horarios de trabajo, entonces les tocó irse a la huelga. Es decir, allá hay extras y nocturno. Sí, el recargo nocturno lo pagan a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ¿y en el campo? ¿Qué nos dice el campo? No, el campo lamentablemente para todos, o sea, el país no tiene soberanía alimentaria. El campesino no tiene garantías por parte del Estado para producir, para cultivar y producir que le dé ganancias, le dé rentabilidad para subsistir. Por el contrario, produce a pérdida. Recordemos que en este momento están librando una batalla. ¿No hay agremios de campesinos? Los paneleros están dando una batalla. ¿Por qué? Porque la panela que producen sale
por debajo de costo. Entonces están en las puertas de la ruina. El café. El café sostuvo la economía del país hace 25 años. Recuerdo que compraron al Banco Cafetero, a la flota mercante gran colombiana, tenían poder. Y eso se ha venido perdiendo porque el cultivo del café, las garantías se han perdido y los tratados de libre comercio lo dejan en desigualdad de condiciones. Bueno, Enrique Guarín, muchas gracias por haber venido. Es directivo de la CUD y ahora aspira a continuar 4 años como director ejecutivo, ¿no? Como miembro del comité ejecutivo durante 4 años más, sigo con el número 105. Gracias, amigos televidentes, a usted también. Los esperamos mañana a esta misma hora aquí en el Trancón de la Noche. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve.